Miguel Ángel, ¿cómo estás? Te saluda Sergio ¿Qué tal? Centenaro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sergio? Gracias por la llamada y siempre un honor estar con usted en el programa, hablando sobre los temas que nos atañen de la patria. Bien, yo lo estoy tuteando y usted me trata de usted, así que ahora lo voy a tratar de usted y no me vaya a No, no, tutear. no, 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 si yo, al contrario, me siento amigo de usted, en la manera que siempre nos comunicamos, simplemente que es una costumbre o una mala costumbre pero no, no, al contrario, no, tutéeme tranquilamente. Bueno, Miguel, gracias, gracias. No salimos de nuestro asombro por lo que está pasando en nuestro país. Al margen, abro paréntesis y le comparto la preocupación que tenemos en la provincia, donde se están levantando las bases policiales, los docentes. Es una situación muy compleja por la soberbia que ha demostrado permanentemente el gobierno provincial. En paralelo tenemos incendios a nivel nacional. Hay toda una situación nacional que la verdad que amerita conversar con usted y ponernos a tono. Recién me apuntaba una compañera con muy buen tino, con muy buen criterio de análisis, me decía, ojo con el Estado fallido en la Argentina, el protectorado, ojo con la política de subordinación, la guerra por el trabajo y los recursos, enmarcado en un Estado anexado de la Argentina, ojo con el RIGI, con el CIADI, y nuestras instituciones debilitadas. Yo creo que es urgente hablar con vos, Miguel Ángel. Sí, sí, evidentemente estamos en una situación de donde la incerteza y los procesos de desnacionalización en todos los aspectos de la vida de nuestro Estado, excepto en Brasil, donde está la figura de Lula, ya inclusive más debilitada que en sus primeros dos gobiernos, el único que nos mantiene con fe en América del Sur. Y bueno, la lucha que se está dando en este momento, vamos a ver qué va a pasar en Venezuela, pero sí, en lo que hace al Mercosur es una situación, diríamos, nunca vista. Uno repasa la historia y la situación de desintegración que está habiendo es inédita, tal vez comparable al final de la guerra de la Triple Alianza, pero era en otro contexto histórico. ¿Por qué nos tendríamos que remontar a la época de la Triple Alianza? ¿Por qué le vino eso a la cabeza? Y porque fue el momento de mayor desintegración de lo que sería la Cuenca del Plata. No nos olvidemos que la guerra de la Triple Alianza fue una guerra civil en la cual la diplomacia inglesa fomenta la destrucción a partir de una guerra que en realidad fue la guerra de la triple infamia para destruir el proceso industrial endógeno que desarrolló el Estado lopista y anteriormente los cimientos que echó y que creó el doctor Francia, y que era un mal ejemplo considerado por el capitalismo emergente que se iba consolidando a nivel mundial inglés. Y bueno, y eso fue un verdadero genocidio con la complicidad de las oligarquías de lo que sería en ese momento de Buenos Aires, porque la Argentina todavía no existía como tal, como Estado, en el sentido no había una consolidación todavía. El Estado argentino se consolida recién en el 80, con la oligarquía de Montevideo y el imperio del Brasil. Uh -huh. Bueno, esta situación me parece a mí que se remonta, pero no con los mecanismos. Allí era a nivel de ejército, había que arrasar. Acá no, acá hay mecanismos sutiles y no tan sutiles, mecanismos directos e indirectos, como usted acaba de decir, el mecanismo de los estados fallidos, los mecanismos de crear el caos controlado, pero para dominación
para la dominación de todos los tentáculos de nuestra sociedad. Y bueno, y yo creo que la Argentina es un modelo en estos momentos de siglo XXI. Pero como digo siempre, yo pienso que, y esto por ahí molesta e incomoda, el dato central en la Argentina no es la Milei, sino la crisis casi terminal del peronismo. Bueno, durísimo. En su sistema político, en el sistema político, no en la cultura del pueblo. Porque fíjese usted que mientras esto está ocurriendo, hay una interna contra el gobernador de Buenos Aires, o sea, se está en una pelea chiquita por 3 concejales, por 2 diputados, por un congresal, y mientras tanto la Argentina es el botín de guerra del imperio. Estoy viendo en la placa que promociona esta entrevista, donde se puede ver un portaaviones de Estados Unidos titulado o bautizado George Washington, ubicado en el puerto Belgrano, ahora en este tiempo de la Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, hace pocos días. ¿Estamos amenazados por la militarización de la doctrina Monroe en la Argentina? Sí, no solo en Argentina, sino en América Latina y del Sur. Sí. ¿En qué sentido? En que la doctrina Monroe nace, que no es una doctrina, esto es importante explicarlo, no es una doctrina, es una declaración unilateral que hace el presidente Monroe de los diciembre de 1823 en el mensaje al Congreso de los Estados Unidos, ya no en el cual el planteo es América para los americanos, pero no en un sentido de América para los americanos como para prevenirnos ante la posibilidad de que las monarquías europeas invadan América, como habitualmente se cree y se enseña. En realidad, la mal llamada doctrina Monroe es una declaración unilateral que hace el presidente de los Estados Unidos, Monroe, y es contra Bolívar. Ya las monarquías europeas habían hecho iniciado conversaciones secretas con Estados Unidos, donde se comprometían a no generar guerras en América, por lo tanto ellos se toman de esa cuestión, pero es contra Bolívar, contra eso que Bolívar estaba iniciando de la unidad hispanoamericana. Por eso hay un libro muy importante de Vasconcelos que creo que describe la lógica y la historia de América Latina, que se llama Monroísmo versus Bolívar. Esa declaración unilateral tiene mucho significado porque la primera vez que no se respeta, es decir, que queda en evidencia que era América para los americanos y no América para defendernos de Europa, fue en el año 1831, a los 9 años de haber lanzado esa declaración unilateral, porque antes de que Inglaterra se apodere de Malvinas en 1833, hay un bombardeo del buque de guerra Lexington, mire la actualidad, a las Malvinas, en el Atlántico Sur, a las Islas Malvinas. Es decir, que Estados Unidos viola su propia declaración unilateral bombardeando Malvinas 2 años antes de que los ingleses se apoderen en 1833. Y esta, diríamos, entre el siglo XIX y principio del siglo XX, lo que predominó fue la diplomacia del garrote y la diplomacia del dólar, en el cual Estados Unidos, en función de los marines, invadía los países de América Central y el mar Caribe se transforma en el mar Nostrum de los Estados Unidos. Hoy el mar Caribe es un mar norteamericano. En ese sentido, Chávez redescubrió una verdadera geopolítica actual. Él decía, Venezuela limita con Estados Unidos, porque partía de la base que el Caribe era norteamericano.
Y luego fue el intento de Bill Clinton y de George W. Bush de generar un tratado de libre comercio con América, o sea que con América Latina, que se pase del NAFTA al ALCA. Eso fracasó y en Mar del Plata, entonces Estados Unidos replanteó la agenda, y la agenda hoy es que bajo el argumento de que somos estados fallidos, o sea, estados incapaces de autogobernando, y por lo tanto se crean espacios y territorios sin ley, que lo que es la anarquía y es el crimen organizado, según ellos, o dictadores que oprimen a sus propios pueblos. Esos estados fallidos deben entonces tienen el justificativo de ser invadidos por fuerzas como para que repongan a la comunidad, el orden de la comunidad internacional. Y por lo tanto, eso implica que el ALCA, al fracasar, pasó a un área más dura, que es la militarización. Por eso es que la figura más importante de los Estados Unidos hoy en relación a la política de América del Sur ya no es el secretario de Estado, nadie sabe quién es el secretario de Estado de los Estados Unidos, sino es la jefa del Comando Sur, que es la generala Richardson, y la Cuarta Flota, que en estos momentos están por hacer práctica en Puerto Belgrano con países de la OTAN, y la cuestión de la fragmentación territorial de América Latina bajo la cuestión del argumento de los estados fallidos en búsqueda de los recursos naturales, ¿no? Y por supuesto que el crimen organizado allí juega un papel funcional, porque el crimen organizado no es anti-statu quo, sino es pro-statu quo, teniendo en cuenta que es una empresa política económica que genera rentabilidad a partir del delito, y que no hay crimen organizado sin complicidad de sectores del Estado, sectores de la justicia, sectores del empresariado y sectores de la fuerza de seguridad, porque el blanqueo se produce en el sistema financiero legal. Por un lado, ellos hablan de la triple frontera, nosotros conocemos bien, y es el hito de las tres fronteras, no la triple frontera, estigmatizándola como área donde se financia el terrorismo mundial, y por el otro lado todos los bancos angloamericanos están allí. Dios mío. Blanqueando dinero. Dios mío. Y en paralelo también peleando en el Congreso con... claro, el gobierno quiere poner patas para arriba a nuestro país, y acá hay una guerra dialéctica entre los medios de comunicación, muchos protegiendo este gobierno, otros intentando llevarle una información mejor interpretada de los hechos, pero lo cierto es que en el Congreso se está dirimiendo la suerte de muchos trabajadores, o de la totalidad de los trabajadores, que también completan un poco el rompecabezas que se viene armando desde estos apenas 5 meses de gobierno de Javier Milei. ¿Es parte del plan más grande torcerle la voluntad a los trabajadores y reducirlos a una ley ómnibus que básicamente le otorga la llave de la República a Javier Milei? Y los trabajadores no sé a dónde vamos a ir a parar. ¿Eso también es parte de un plan mayor? Claro, porque usted fíjese que el Estado social de mayor importancia de América Latina es el Estado social creado por Juan Domingo Perón. Con todo diríamos, la fortaleza que ha tenido y que tiene, y con todo inclusive las cuestiones que se le puede criticar en la actualidad. Pero este Estado social que ha generado el movimiento obrero mayor organizado de América Latina necesita ser canalizado y derrotado,
en todos sus niveles y por lo tanto partiendo de la premisa paleolibertaria de que el Estado es una asociación criminal, y algo insólito, porque esto no es el liberalismo clásico, que el Estado, ni tampoco son las nuevas derechas similares a los totalitarismo. Ahora voy a decir la diferencia. Y entonces, en ese plano hay que liquidar todo residuo nacional, y en ese residuo nacional hay que quitar todos los derechos sociales que han conquistado los trabajadores, y principalmente a través del peronismo, ¿no? Y en ese plano digo que así como tiene diferencia con el liberalismo clásico de Adam Smith, que hablaba del mercado, pero que al mismo tiempo hablaba del respeto al individuo, podemos estar totalmente, de hecho estamos en contra de esa situación, pero no hablaba de la abolición del Estado, ese liberalismo, sino que hablaba de la libre competencia, laissez-faire, laissez-passer. También no es lo mismo estos movimientos paleolibertarios con los llamados totalitarismos clásicos, porque los totalitarismos clásicos, ya sea el nazismo o fascismo, en primer lugar promovían un Estado fuerte. En segundo lugar, promovían la institucionalidad de sus fuerzas armadas y el orden de la sociedad para custodiar, hacer una alianza con los grandes capitales. Y en tercer lugar, eran movimientos antisionistas, antisemitas. Esto es una descripción objetiva de lo que estoy diciendo, no es que estoy haciendo una... porque hasta en eso debemos cuidarnos para que no nos acusen de nazi o de fascista. Y estos movimientos son, por un lado, a diferencia de los totalitarismos clásicos, son pro mercado, pro israelita, pro sionista, y son una especie de logia rara, no partidaria, en la cual se mezcla Milei, en este caso estamos hablando de la Argentina, con grupos locales de las empresas contratistas y de la patria financiera, y con bancos multinacionales de los Estados Unidos, y con logias vinculada al sionismo internacional. Entonces es algo raro, aparentemente raro, pero es una experiencia inédita, y la Argentina se ha transformado, por lo tanto, en un laboratorio inédito del imperialismo, como consecuencia de un triunfo democrático a partir de la crisis terminal del peronismo, del pejotismo cristinista. A ver. O sea, no del peronismo, el pejotismo cristinista. Ahí me mojó la oreja, Miguel. ¿Por qué si veníamos bien? ¿Qué es eso se terminó el pejotismo cristinista? Yo la verdad escucho pejotismo y Cristina y la verdad que no tienen nada que ver, ¿eh? Bueno, usted no... Cristina ya en el 2015... independientemente de la figura que nos despierta Scioli de bronca, de un personaje nefasto, pero Cristina y el cristinismo, por eso yo lo diferencio de Kirchner, no digo kirchnerismo, cristinismo, trabajó, y eso abiertamente, yo no quiero entrar en los detalles porque sería una conversación interminable, pero todos sabemos que trabajó para la derrota del peronismo y el triunfo de Macri. Eso generó ya, diríamos, la primer gran derrota, porque el macrismo fue la primera experiencia de un triunfo de un liberalismo que es diferente a esta logia,
de un liberalismo con acá en la Argentina, golpista, diríamos, el viejo liberalismo que siempre estuvo en el gobierno a través del golpe de Estado. Bien. Esto fue una realidad. Y luego la conducción de Cristina, Miguel, que fue permanente. Miguel, sí. Es una opinión, no es. Usted dice, esta es una realidad. Es una opinión de usted que yo no comparto. Sí, estoy hablando yo como Miguel Barrio. Claro, y bueno, yo como periodista tengo la obligación de decirle que es una barbaridad lo que estoy escuchando, que su opinión, que por supuesto es respetable, para mí es una barbaridad lo que está diciendo. Pero bueno, puede ser una barbaridad, pero es una barbaridad. Para mí es una barbaridad. Tengo la obligación de decirlo porque lo invito. La conducción de Cristina, o la falta de conducción de Cristina Kirchner ha llevado, porque si no estaríamos en el poder, ha llevado en alto grado de responsabilidad a la derrota diríamos, reitero, el pejotismo cristinista. Por eso. Una mezcla de con mucho respeto, cristinismo progresista. Bien. Sí. Bien, no, con mucho respeto. Pero digo yo no quiero entrar en eso porque usted me llama para hablar de Estados Unidos, de la política internacional. Pero usted lo mencionó. Yo sé que ustedes son de la cámpora y vamos a estar hablando 10.000 horas. Yo soy de la cámpora, claro que sí. Pero es un programa vinculado a la cámpora, entonces... No es vinculado a la cámpora, pero usted metió un pejotismo cristinista y me obliga a meterme en la arena a debatir esto con usted. Cristinista. Bueno, no estoy de acuerdo. Desde mi opinión, Por eso. yo estoy hablando como Miguel Barrio. Es momento de debate y yo no puedo estar hablando políticamente correcto. Estamos debatiendo respetuosamente. Perfecto, bueno. Pero la convocatoria para otro tema. Si no, un día, si quiere, lo llamo específicamente y nos decimos un montón de cosas al aire. Yo no puedo estar hablando, escúcheme. Sí. Porque si no estamos mal acostumbrados a hablar del puro presente. Esto que usted me invita a hablar ahora, yo le tengo que decir que o si no, asesórese bien. Yo me asesoro bien, no se haga ningún problema que me asesoro bien. Escúcheme, termino. Me asesoro bien, está bien. No sé, acá en años anteriores se formó un Consejo Sudamericano de Defensa que era muy importante porque dependía de la UNASUR, época de Cristina Kirchner. Y luego se fundó la UNDEF, la Universidad de la Defensa, muy importante porque no había Universidad de la Defensa acá en Argentina, sino que cada Fuerza Armada tenía su propia institucionalidad, su propio instituto universitario, la Escuela de Guerra, la Escuela de la Armada, la Escuela de la Fuerza Aérea como universidad. Sí. Sin embargo, los planes de estudio, y yo les invito a que investiguen ustedes, los planes de estudio de estas universidades en plena época que se hablaba del Comando Sur, del Consejo Sudamericano de Defensa, en los discursos, los planes de estudio eran los mismos que en la época de Videla. Los mismos, no hubo cambio de planes de estudio. Entonces, lo mismo en el ámbito de las policías. Entonces, no hubo cambios de fondo, y todo esto trae como consecuencia que en realidad ahora aparecen estos buques en la cuestión de nuestros territorios nacionales, pero hace mucho tiempo que no tenemos una política de defensa nacional y de seguridad. Bien. Lo discutimos otro día, Miguel Ángel, se nos fue la hora, lamentablemente. La política de seguridad era Zaffaroni. Bien. Se nos fue la hora, Miguel Ángel. Listo, discúlpeme, pero les duele mucho esto a usted, así que yo preferiría que no me llamen más si se enojan cuando hablamos de estos temas. Yo me voy a enojar cada vez que... Y bueno, muy bien, váyase entonces. Si se quiere ir, váyase. Bueno, me cortó el teléfono. La verdad que veníamos hablando bien, pero a mí que me mojen la oreja y que me toquen
figuras que nosotros defendemos, como es la figura de Cristina Fernández de Kirchner, para nosotros es la conducción política. Entonces, ya hemos tenido esto se lo quiero contar a los oyentes para que sepan, que en conversaciones personales con Miguel Ángel Barrios, él ha sido muy violento para con la Cámpora, para con Cristina, y así y todo, yo lo he convocado a instancias de Laura Roldán, que dice, me parece que tenemos que hablar de estos temas de geopolítica. Aún con la violencia que ha demostrado de manera personal y de manera privada con la Cámpora, yo lo he convocado. No conforme con eso, necesita seguir provocando, necesita seguir estigmatizando o señalando cuando lo llamo para otro tema y bueno, pasan estas cosas. Yo tanto no puedo permitir. La falta de respeto, no. Así que lamento que haya culminado así esta nota, pero no tenemos ningún problema de cruzarnos cuando nos faltan el respeto.